Claudio Álvarez, yo soy de Chile, de Santiago, soy profesor académico en la Universidad de los Andes, ahí tengo un diplomado efectivamente en ciberseguridad, pero lo que hago la mayor parte del tiempo es preocuparme del pregrado. Tengo alumnos de las carreras de informática, de computación y etcétera. Con Fabiola hemos estado trabajando los últimos 3 años en hacer un estudio de satisfacción laboral en un conjunto de empresas del rubro TI. Principalmente son empresas que hacen desarrollo de software a medida y otros servicios. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es compartirles los resultados del último estudio que realizamos, digamos en el segundo semestre del año 2020. Así que si me dan un segundo, voy a compartir acá mi pantalla con ustedes y les iré mostrando las diapositivas. Ya, muy bien. Supongo que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿no es verdad? Y ahí ahora, sí se está viendo. Ahora ya les comparto mis diapositivas. Entonces, bueno, la foto resume un poco el contexto, ¿verdad? Muchos que teletrabajamos, varios con familia, y todo eso desencadena unos cambios bastante interesantes y complejos, ¿verdad? En lo que es el diario vivir de quienes trabajan en todas las empresas de MITI y en general todas las empresas de tecnología y rubro TI del mundo. Así que, como mencionaba anteriormente, este es un estudio de satisfacción laboral que lo venimos desarrollando ya hace 3 años en una colaboración que ha sido bastante fecunda entre MITI y mi institución. La participación del año 2020 fue de 13 empresas, que son empresas adscritas a MITI, 443 respuestas. El instrumento de encuesta en este estudio se basa en un cuestionario de 45 ítems que abarcan distintas dimensiones de lo que es la satisfacción laboral, desde la percepción de la persona en cuanto a los equipos, la empresa, el ambiente, la cultura, en fin, hay varias variables y me voy a estar refiriendo entonces a una pormenorización de algunos de los resultados que nosotros hemos considerado que son realmente interesantes. Primero que nada, la participación. Mencioné que fueron 13 empresas, acá las pueden ver, la gran mayoría de ellas de Chile, una sola que es una sede en Perú de una empresa que en definitiva tiene oficina en Chile, Continuum. Dentro de lo que es entonces la participación de género, fue una participación de 30% mujeres, aproximadamente 70% hombres, alrededor de 30% mujeres. Los rangos etarios andan en su mayoría por los segmentos de 25 a 35 años, la mayor parte de la muestra. Estaríamos hablando ahí de un 70% aproximadamente de personas que están en ese rango etario, una muestra relativamente joven, considerando que más o menos un 10%, solo un 10% está sobre los 40 años. Y también hay jóvenes, muy jóvenes, entre 18 y 24 en la muestra. Bueno, la gran mayoría de los colaboradores encuestados tienen una formación profesional, estaríamos hablando cerca de un 80%, hay una muy poca incidencia de posgrados en esta muestra, también una baja incidencia, baja involucramiento de personal con título, calificación técnica, la mayoría son profesionales. Las áreas de desempeño encuestadas mayormente comprenden cargos, roles que están vinculados a lo que es desarrollo de software, alrededor de un 60% de la muestra, esto seguido por más o menos un 10% de personal relacionado con administración, recursos humanos y finanzas, y otro 8% vinculado a área comercial, de nuevos proyectos, de servicio a clientes, y después pueden ver cómo esto se desmenuza en menor participación de otros roles. Por supuesto que la mayoría de las personas, ¿verdad?, en colaboradores individuales, alrededor de la mitad de la muestra, un poco más, luego las jefaturas, líderes, mandos medios, y arriba los gerentes, directores, también consultores, un número no menor de consultores que estuvieron participando en este estudio. Así que primero, la incidencia de la crisis social y de la pandemia. Acá en Chile, previo a lo que fue la llegada del coronavirus, tuvimos, ¿verdad?, una efervescencia y una problemática social, ¿verdad?, y algo que resultó muy complejo manejar para las empresas, y es ahí cuando empezó a haber cambios realmente en la manera de trabajar, en la manera de organizar los equipos. Estábamos hablando de octubre del 2019. Ahí empezó a haber cambios. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué porcentaje de tu tiempo has trabajado para tu empresa en forma remota? En un comienzo, previo al 18 de octubre del año 19, más o menos un 72% de la muestra se encontraba trabajando entre 0 y 1 día a la semana, ya de manera remota.
Y luego de que ocurrieron estos sucesos, ¿verdad?, del problema social y luego las cuarentenas, el número realmente se fue a casi un 95% de personas trabajando remotamente, ¿ya? Y eso naturalmente que es un gran cambio, ¿no? Ahora hay otra pregunta aquí. ¿Cambió la manera de trabajar o relacionarme con los miembros, en los equipos, ¿no?, en cada uno de los periodos? Se reconocieron cambios, digamos, radicales a partir del 16 de marzo, en que se iniciaron las cuarentenas. Más o menos un tercio de la muestra declaró cambios radicales, otro tercio declaró cambios, digamos, cambios significativos, cambios leves, o algo así como una sexta parte de la muestra, y personas que declararon que no hubo cambio alrededor de un 20%, y aquellas personas probablemente ya venían trabajando de forma remota de antes. Muchas actividades sociales que fueron las que se dejaron de realizar con esto, ¿no? Las actividades sociales que involucraban, por ejemplo, clientes, reuniones con clientes, reuniones de equipo, se continuaron realizando en forma telemática, virtual, pero muchas actividades sociales cara a cara dejaron de realizarse, como los deportes, los asados, las celebraciones de cumpleaños, los reconocimientos, las salidas a comer, etcétera. Todas esas actividades reconocidamente dejaron de realizarse. Y por otro lado, bueno, esta situación tuvo efectos sobre la productividad de los colaboradores. Podríamos decir que con independencia del género y con independencia del rol de la empresa, hubo variaciones en la productividad tendientes, eso sí, a lo favorable. Vemos dos colas acá, una cola a la izquierda, una cola al lado de la derecha, la distribución, y la cola derecha es más pesada. Más o menos un 25% declaró que la productividad se le vio afectada en forma negativa, un 29% no percibió cambio de la productividad y un 45,4% percibió cambio favorable a la productividad. Entonces la productividad se vio afectada de manera pareja, ya, o sea, me refiero a pareja entre los dos gráficos que estoy mostrando acá, que son variables distintas, ¿no?, versus género y versus rol en la empresa. Ahora, metiéndonos un poquitito más en lo que es la satisfacción laboral, si revisamos algunos de los ítems relativos a la motivación y los desafíos laborales, ¿ya? Este ítem del cuestionario dice: estoy motivado y alineado en relación al propósito y los objetivos de la empresa en donde trabajo. ¿Cuán a menudo aplica a ti esta afirmación? Las personas teletrabajando, en cuarentena, en sus casas, y vemos que en general los equipos estaban bien motivados porque las respuestas tendieron al siempre y al casi siempre. Siempre o casi siempre estoy motivado y alineado en relación al propósito. Entonces, bueno, esto habla muy bien de las personas y los equipos en cuanto a su resiliencia y capacidad de afrontar la crisis y el trabajo, ¿no es cierto?, bajo estas distintas modalidades a distancia. La otro ítem es este que está aquí: en mi empresa me dan las oportunidades para aprender y crecer, y la percepción sobre esto es bastante favorable, y estando en teletrabajo, estando en cuarentena, las personas incluso percibían que se mantenían las oportunidades para aprender y crecer, lo cual es muy positivo. Habla de un buen manejo de las empresas. ¿Cómo te gustaría crecer dentro de la empresa? Bueno, esto lo incluyo porque no lo habíamos preguntado en las versiones anteriores, ¿ya? Pero lo que vemos en este conglomerado de 3 empresas, aquí mayormente de Santiago, en Chile, es que las personas ya están bastante encausadas dentro de sus áreas y roles, y lo que esperan es poder enfrentar mayores desafíos, nuevos desafíos, más que estarse cambiando a otras áreas, ¿ya? En general hay cierta conformidad con el rol actual y disposición a los desafíos, lo cual es muy bueno. Ahora, en cuanto a otros aspectos relativos al ambiente y la cultura de trabajo, vemos aquí una pregunta que también le hicimos en esta última versión del estudio y antes no lo habíamos realizado. Por favor, indica lo mejor para ti de trabajar en la empresa explicando las razones. Entonces, estas personas, esta muestra de 400 y tantos colaboradores, destaca la cultura de la empresa. La cultura es muy importante en este conglomerado de empresas, las oportunidades de aprendizaje, la preocupación por las personas y el grupo humano. De alguna manera hay cierta correlación entre lo primero, lo tercero y lo cuarto. Bueno, lo segundo también podría ser parte de la cultura de las empresas, ¿no?
¿Existen más aspectos que te motivarían a dejar tu trabajo actual y aceptar nuevos retos profesionales que te gustaría comentarnos? Bueno, alrededor de 40% de las respuestas no consideran ningún aspecto, digamos, por ningún aspecto en particular las personas considerarían dejar el trabajo actual y asumir nuevos retos o buscar nuevos retos en otro lado. Los aspectos específicos que quizá pesan más en la decisión de dejar el trabajo actual van relacionados con el ambiente y el bienestar, el crecimiento profesional, la remuneración y la colaboración entre las áreas, es decir, la comunicación, la coordinación, el funcionamiento que se da naturalmente en estas empresas de TI entre el área comercial y el área de desarrollo de proyectos, el área de ingeniería. A veces las áreas de proyectos, comercial, plataforma, en fin, están se dan ciertas tensiones y los colaboradores tienden a valorar empresas en donde esas tensiones están mejor resueltas y donde es más vivible el ambiente y no se dan esas situaciones a veces medio complejas con otros colaboradores de áreas distintas. Si pudieras pedirle a tu empresa mejorar en un aspecto específico, cuéntanos cuál sería explicando las razones. Bueno, la mejora, ¿no? El 22% habló de remuneración. En todo caso, estas preguntas son de naturaleza cualitativa. Nosotros hicimos una clasificación de las respuestas, esta pregunta y las dos anteriores. Me faltó aclarar eso. Estas no son respuestas de escala, sino que son cualitativas. Organización interna de la empresa, mayor comunicación y transparencia, proyectos mejor definidos, capacitación y formación serían entonces aquellos aspectos que las personas piden mejorar a sus empresas en este conglomerado. Bueno, acá haremos una comparativa de lo que fue el 2020 y el 2019 en relación a ciertos ítems en donde vimos algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, en cuanto al compromiso de los equipos. ¿Cuántos de tus compañeros de trabajo consideras que están comprometidos con hacer un trabajo de calidad? Por supuesto que comparando la misma base de empresas del 2019 con las de 2020, o sea, las empresas que participaron ambos años. Esto excluye las empresas que participaron en un solo año de los dos que comparamos, obviamente. Entonces, vemos que hubo un aumento, quizá el compromiso, la percepción de compromiso en el trabajo durante todo este contexto de teletrabajo y pandemia. En mi empresa tenemos todos los medios e instancias para comunicarnos sobre las tareas y metas del día a día. O sea, se percibe que hay una mejoría en esto, ¿no? Sobre la comunicación de las tareas y metas del día a día y es bastante significativo, aunque el año pasado estaban dominantemente los niveles del casi siempre y el siempre, ahora el siempre aumentó de forma bastante notoria, se disminuyó el nivel a veces, digamos. Así que eso es algo muy, muy favorable, muy positivo. Respecto al balance entre la vida personal y la vida laboral, esperábamos un resultado, digamos, muy distinto. Esperábamos que incluso, esperábamos algo peor en realidad. Éramos más pesimistas respecto al resultado que nos íbamos a encontrar aquí. Pero la verdad es que disminuyó el nivel más alto, la más alta satisfacción disminuyó, aumentó la insatisfacción, la mayor insatisfacción. Podríamos decir que quizá hubo una degradación o un empeoramiento de lo que es el balance entre la vida personal y laboral debido a esta frontera borrosa que se da en el hogar de uno tratando de compatibilizar familia y trabajo o vida personal y trabajo. Y es esperable que eso ocurra. Ahora ocurrió de manera, diría yo, benigna viendo estas cifras. Así que ahora, a modo de conclusión, por supuesto que la crisis del COVID tuvo efectos sobre la forma de trabajo y la relación entre los colaboradores en sus equipos. Hubo variaciones de productividad que afectaron, digamos, con independencia del género del colaborador y áreas técnicas versus no técnicas. El compromiso de los equipos pareciera haber aumentado, al menos esa es la percepción de los colaboradores encuestados. Sin embargo, esto tuvo alguna incidencia en el balance entre la vida personal y la vida laboral. Fue muy evidente la falta de mayores actividades sociales y de esparcimiento, que son insustituibles las actividades cara a cara, presenciales. La comunicación entre los equipos se vio facilitada, mejorada, utilizando la virtualidad de los medios telemáticos. Bueno, la cultura de la empresa y la calidad de los equipos humanos continúan siendo percibidas por los aspectos que son percibidos por los colaboradores como de verdad muy importantes considerando su proyección en la empresa, fidelidad a la empresa, ganas de estar en la empresa, ¿no? Por lo tanto, una lectura que uno puede hacer de todos estos resultados es que, bueno, la situación que ha suscitado toda esta crisis es una emergencia en la cual los modos de vivir y los modos de trabajar han cambiado. Sin embargo, es bastante cuestionable si es que eso pudiera ser sostenible durante el tiempo, en el largo plazo, más allá de la crisis sanitaria, ¿no es verdad? Podría ser que una continuación del teletrabajo más allá de esta crisis pudiera dañar
el tejido social, por decir, que hay dentro de las empresas, la cultura, el ambiente, ¿no? Y que las empresas, que las personas dejen de identificarse, que hay una pérdida, una debilidad en cuanto a la percepción de la cultura, la identidad con la empresa, y eso lo que hace en el fondo es causarle quizá a las empresas una mayor inestabilidad, porque podría eso gatillar un fenómeno de mayor movilidad de los profesionales de una empresa a otra, ¿no? Podría tener esto una repercusión en el compromiso y la proyección de los colaboradores en sus respectivas empresas. Con eso termino mi exposición. Bueno, agrego esto, ¿no? Vamos a hacer un nuevo estudio. Así que si es que hay personas, bueno, hemos trabajado principalmente con una muestra de empresas chilenas, pero si alguien en otro país de habla hispana, le interesara aplicar el estudio en su empresa, podemos absolutamente conversarlo. Ya, yo tengo una dirección de correo la cual me pueden contactar para hablar de la siguiente versión del estudio, cuáles son los requisitos, cómo es el proceso, podemos agendar una videollamada, yo les cuento más detalles. Ya, la dirección para hablar de esto es estudios-icc@miuandes.cl. Ahí está en la tercera viñeta. Pueden participar empresas del rubro TI, incluso áreas y departamentos de TI en empresas que no son necesariamente del rubro. Eso es. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ahora sería el turno de Fabiola. Ella tiene otros aspectos que comentar. Fabiola. Estoy compartiendo pantalla. A ver, aquí lo voy a poner en modo presentación. Y bueno, voy a hacer una presentación muy breve, donde voy a comentar, yo lo que voy a comentar van a ser las prácticas y aprendizajes que hubieron en MITI respecto al área de gestión de personas y que están relacionados obviamente con los resultados del estudio que comentaba Claudio. Para poner en contexto, vuelvo a repetir, ¿no?, que MITI es una asociación gremial de empresas de tecnología que, si bien son distintas entre ellas, también de distinto tamaño, con distintas quehaceres, sí, todas ellas comparten 3 principios básicos, que son la generación de valor temprana y continua, la excelencia técnica y, por último, y lo que nos compete hoy, el cuidado al talento y al equipo. Nuestra misión como asociación es mejorar la industria TI, y para esto fomentamos la red de colaboración entre los asociados, donde destacamos nuestras mesas de trabajo, que están focalizadas en distintas áreas, donde los participantes comparten mejores prácticas y sus desafíos, dolores y las experiencias producto de lo que hacen. Y una de estas mesas es la mesa personas, donde participan los líderes de área, de todo lo que es el área personas, ¿verdad?, recursos humanos, y donde obviamente el año pasado, con todo este tema de la pandemia, en cada encuentro compartían qué es lo que estaban haciendo en sus empresas, cuáles eran los desafíos que estaban abordando y cómo lo estaban haciendo. Entonces, bueno, a continuación yo les quiero compartir de un modo generalizado las mejores prácticas que se fueron compartiendo con una cierta secuencia y estructura, ¿ya? Bueno, el primer impacto fue cuando obviamente estábamos en marzo, ¿verdad?, 2020, se empezaron a tener las estadísticas aumentaban y en la industria TI en general se veía que la posibilidad, ¿verdad?, de irse a remoto era factible, como mencionaba Claudio, ya en cierto grado estaba dada esta modalidad de trabajo, por lo cual fue bastante sencillo el irse. Sin embargo, sí empezaron a aparecer como los temas prácticos domésticos que hubo que resolver, como fue en el caso de esta industria, el tema de la silla, que es súper importante por un tema de salud, y el proveer internet. Después también se fueron regularizando las condiciones, la relación laboral, ¿verdad?, con el nexo de contrato, donde también se establecían como que, por ejemplo, el seguro de salud iba a cubrir igualmente aunque uno estuviera desde su casa trabajando. Otro tema que apareció no menor fue todo lo que tiene que ver con la gestión de la incertidumbre. O sea, empezaron a pasar los días, seguíamos en cuarentenados, había mucha incertidumbre,
había miedo, había ansiedad, las noticias respecto a lo sanitario y a lo económico provocaban inseguridad, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cómo está la empresa? Y aquí la estrategia abordada fue, bueno, comuniquemos a todos y con mucha transparencia. Y entonces aquí una de las prácticas que también tomaron las empresas fueron hacer reuniones con todo el equipo, con todos los equipos, y contar de primera fuente, para evitar los rumores y el teléfono roto, cómo estaba la empresa, y también transmitiendo que calma, pero a la vez también transparentando la situación. O sea, había mucha incertidumbre y había que ponerse en distintos escenarios. Bueno, otro tema fue la flexibilidad de horarios. Si bien ya había cierta flexibilidad con los rangos de entrada, las empresas, de salida, sí que ahora con esta situación donde estaba el homeschooling, ¿verdad? Donde la gente además tenía que ir a hacer la compra con los permisos, llegar, lavar la compra, hacerse el almuerzo, se permitió que ya la flexibilidad fuera, en general, fuera del trabajo personal sobre todo, fuera total. Y esto fue permitido gracias a que el trabajo estaba, cada persona, no, estoy ocupada, 20 minutos. Perdón, vinieron a revisar el gas. Bueno, en fin. Conecto de nuevo. Bueno, esta flexibilidad también fue permitido porque el trabajo, las tareas estaban bien comunicadas, los objetivos que tenía que cumplir cada persona. Se preocupó esto, de hecho salió, ¿verdad?, en el estudio, que las comunicaciones mejoraron. También los parámetros para que las personas pudieran tomar decisiones, tuvieran cierta autonomía y no tener que estar preguntando todo cuando están solos de sus casas trabajando, y también la correcta comunicación de los objetivos a nivel más global de la empresa. Otro tema fue la comunicación de los equipos, ya entre sí, y esto ya sale un poco de lo que es el ámbito propiamente tal de la gestión del área personas, sino que nos estamos refiriendo a que también los equipos los líderes de equipo también tuvieron mucha incidencia en el manejo de esta situación. Y aquí es importante también mencionar que todo lo que es en esta industria, la gestión del trabajo en equipo es muy clave por la naturaleza del trabajo que se realiza, donde es un trabajo muy colaborativo, también muy cambiante. Entonces, bueno, aquí hay muchos usos de metodologías de trabajo y herramientas que son claves, como Slack, Trello, que son como unos tableros donde se pueden ver qué tareas se tienen asignadas y cómo van avanzando. Bueno, y aquí también lo que se realizó como práctica es que se estableció que, por favor, la comunicación en general era asíncrona. ¿Qué quiere decir? Que si yo recibía un mail en un chat, una pregunta, no tenía por qué contestarla de inmediato, obviamente aplicando criterio, pero había cierto horario para contestar. No se esperaba que se contestara urgente. La urgencia, obviamente, se recomendaba llamar por teléfono. También se recomendó que todo quedara por escrito en estos chats grupales, como el canal de Slack. También se vio que había mucha comunicación privada, entonces se pidió que por favor toda la comunicación fuese más pública, porque si no se perdía mucha información, se repetía mucha información, y lo privado, obviamente, los feedback personales y todo eso sí que podía ser privado. Y también las reuniones de equipo se llevaron a remoto y se incrementaron, habían reuniones diarias, al principio de la mañana, al final de la tarde, también semanales para la planificación del trabajo. También aquí, voy a ir como cerrando y apurándome, pero bueno, la recuperación de espacios, ¿no? Lo que mencionaba Claudio de esta pérdida que hubo de los asados, incluso de estas comunicaciones tan fáciles, ¿verdad? Que son de pasillo, en donde uno se da cuenta cómo están las personas y generan relaciones mucho más allá de lo que es el trabajo. Bueno, esto también fue todo un aprendizaje de ensayo y error. Se establecieron, por ejemplo, prácticas que se hicieron, fueron los cafés virtuales, donde se mandaba cada cierto tiempo una dirección de Zoom y eran 20 minutos donde la gente podía tomarse un café y conversar de lo que querían, cualquier cosa de poder mantener como
nexo más allá de lo laboral. También se reestructuraron algunos procesos, como por ejemplo el onboarding, donde es muy distinto llegar a una empresa a ser nuevo y están todos en remoto al llegar a una empresa en presencial. Eso también tuvo toda una reestructura. Y su comunicación, donde todos los procesos también es muy importante que todo el mundo pudiese ver qué es lo que había que hacer en caso de cuáles son los procesos. Y bueno, una plataforma, por ejemplo, usada es Notion. Y finalmente también una de las cosas que cobró mucha importancia fue la importancia de cada persona, porque uno en las reuniones, ¿verdad? Siempre está sonriente, muestra su mejor cara y a lo mejor no todo está tan bien. Entonces, bueno, también tomarse el tiempo, y esto mucho de la iniciativa, ¿verdad? Del área de personas, de ver cómo estaba cada persona. Hay empresas que generaron prácticas de reuniones personales, individuales con cada persona. En otras empresas más grandes lo que hicieron fueron, por ejemplo, implementar una herramienta de autofeedback, donde cada persona en la mañana ponía su estado de ánimo, que seleccionaba un estado de ánimo, y en caso de que se viese que una persona estaba como mal día tras día, obviamente acercarse y ver qué le estaba pasando. Y finalmente, bueno, este tema que mencionaba Claudio, ¿verdad?, del balance de la vida personal laboral. También desde las empresas formalmente se ha tratado de ir regulando el trabajo dentro de la casa. Entonces, bueno, el anexo de trabajo de cierta manera sí regula con esto de las horas de conexión, los canales de comunicación, la importancia de que sean asíncronos. También una práctica que se está realizando es que las reuniones ya no son de 1 hora como típicamente, sino que son de 50 minutos, cosa que si uno tiene reuniones seguidas, hayan 10 minutos entre una reunión y otra para poder hacerse un café, en fin. Bueno, los principales aprendizajes entonces son cosas que ya sabíamos, pero de cierta manera cobraron más importancia, ¿no? Como es lo que es escuchar, estar cohesionados, lo humano, tener más contacto con las personas, que no sean un número más, y la flexibilidad mediante los procesos. Y bueno, y desafíos de este 2021, hay unos más prácticos, como lo es la generación de beneficios, ¿verdad? Muchos estaban basados en el trabajo presencial. Por último, también las relaciones con personas. Ahora, con todo este tema remoto, las personas, una empresa que está, por ejemplo, en Santiago, tiene personas que están trabajando que pueden estar o en Santiago, o en Puerto Montt, o en Argentina, o en Colombia, y hay culturas distintas y horarios distintos, que no es menor. Y si bien este año 2020 fue de cercanía, ahora el 2021 viene todo un tema con la conexión. Nosotros desde MITI el trabajo remoto ya llegó definitivamente para quedarse, no necesariamente 100%, lo más seguro es que una vez pase la pandemia sea híbrido, pero bueno, entonces como decía Claudio, esto es seguir conectado independiente del lugar, lo vemos como un súper desafío. Y por Excelente. último... Bueno, justito ahí. Despedirme. Eso es. Y dejar, la invitación hecha. Esto fue una versión flash, así que bueno, ahí dejo también mi mail y el contacto por si quieren saber más, contactarse, colaborar, sumarse, en fin, la invitación está hecha. Gracias, Nico. Excelente, Fabiola, bueno, muchas gracias. Justito te interrumpí en la última slide, bueno. Pero estamos bien de tiempo. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, Claudio. Nos veremos tal vez en la MiucleConf 2022. No lo sabemos. Un placer tenerlos acá. Igualmente. Adiós. Muchas gracias.